Vamos a pasar a un tema que es muy importante que nosotros conozcamos. No se preocupen, tal vez no a profundidad, pero sí es la base para que nosotros sepamos cómo vamos a metrar, bien, en la parte específicamente de estructuras. En esta ocasión vamos a ver el tema de edificaciones netamente. Cuando concluyamos esta sesión vamos a conocer el tipo básico de sistemas estructurales y vamos a poder identificar los componentes de cada sistema estructural. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma E030, a nosotros nos dan los sistemas estructurales, que están divididos en acero, concreto armado, albañilería, estructuras de madera y estructuras de tierra. Nosotros nos vamos a manejar acá en todo lo que es concreto armado y vamos a ver también albañilería, específicamente para hacer todo el tema de acero, netamente estructuras de acero, no armaduras de acero de concreto armado, sino acero propiamente dicho. Es importante que nosotros ya tengamos una especialidad, ¿bien? Entonces nosotros nos vamos a manejar, como les decía acá, en concreto armado y albañilería, ¿bien? ¿Qué vamos a ver acá en el tema de concreto armado? Para empezar, tenemos el primer sistema estructural que son los pórticos. Es lo que siempre nosotros hemos escuchado, pórtico, pórtico, o de repente hemos escuchado, no sé, dual, ¿bien? Pero toda nuestra base son nuestros pórticos. En este caso, nos dice que por lo menos, según la norma, la RN 030, nos dice que por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. Bien. ¿Alguien me puede decir qué es la fuerza cortante? Para ustedes, ¿qué significa esta fuerza cortante? ¿Alguna idea de repente? ¿Será el esfuerzo que soporta la edificación? Ya, por ahí más o menos vamos. Bien. Cuando nosotros, resultado de la tensión, ya, a ver, cuando nosotros hacemos un análisis, dime, creo que por ahí querían participar. Son las fuerzas que se ejercen de una manera perpendicular a las vigas. Y ya, sí, por ahí estamos. La fuerza cortante, ¿qué significa? Cuando nosotros hablamos de sistemas estructurales, casi siempre nos referimos a los temas sísmicos, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando sucede un sismo, nuestra edificación va a moverse de algunas maneras, es decir, puede ser que el sismo venga en este sentido, puede ser que el sismo venga en este sentido, o que el sismo vaya a rotar, ¿bien? Uno nunca sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro edificio, ante estas fuerzas sísmicas, va a dar una respuesta. Ustedes saben que a toda acción hay una reacción. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos que nuestro sismo viene, así como dice Esther, de manera perpendicular a nuestras vigas. Entonces, quiere decir lo siguiente, yo voy a tener una fuerza acá, voy a tener una fuerza acá, y voy a tener una fuerza acá, y voy a tener una fuerza acá. ¿Bien? Y nosotros, todas nuestras edificaciones van a tener un apoyo. Ese apoyo es nuestras cimentaciones. ¿Bien? En este caso, nuestras zapatas. Y cuando nosotros vamos a modelar nuestras edificaciones tipo pórtico, se dice que están empotrados, perfectamente empotrados. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede? Que al haber esta acción va a haber una reacción. Entonces va a haber acá esta fuerza, que va a ser la sumatoria de todas estas fuerzas que tengo acá. Bien, en realidad la historia es al revés.
¿Por qué? Porque el sismo sucede acá en el suelo. Quiere decir que esta se llama mi cortante basal, ¿ok? Que va a estar en función del peso de mi edificación y cómo vaya a moverse de acuerdo a esta acción. Bien, ¿por qué les expliqué primero acá las fuerzas perpendiculares? Porque cada uno de estos va a ser la sumatoria igual a la acción que yo voy a tener acá. Quiere decir que yo voy a distribuir todas mis fuerzas en altura de mi edificación. Bien, entonces, que en otras palabras, mi fuerza cortante en la base es mi cortante basal, es decir, cuánto está empujando el sismo a mi edificio. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Hola. ¿Me confirman? Ya. Ahora nos dice que está actuando sobre las columnas de los pórticos. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá mi plano en planta y todo lo que yo tengo acá son columnas que están unidas por vigas. Lo que acabo yo de marcar es un pórtico. No hay, ojo, pórtico principal ni pórtico secundario. Bien, eso ya cuando ustedes estén diseñando, a veces les van a decir solamente por identificar pórtico principal, pórtico secundario. ¿Por qué les digo que en la realidad no existe? Porque mi sismo puede venir así, o mi sismo puede venir así, y mi pórtico principal ya no sería este, sino tal vez sería en el otro sentido. Bien, entonces por eso no se acostumbren mucho al tema de pórtico principal, pórtico secundario. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabo de formar acá? Acabo de formar entre mis columnas vigas, acabo de formar un pórtico, ¿ok? Entonces, este es el primer sistema estructural dentro de concreto armado que voy a tener. ¿Qué compone este sistema estructural? ¿Qué compone este sistema estructural? Este sistema estructural está compuesto básicamente por zapatas, columnas y vigas. Lógicamente debe de tener su losa, que va a ser su diafragma rígido. ¿Qué quiere decir? Que este diafragma va a unir todos los elementos. Bien, esta losa va a unir todos los elementos para que puedan trabajar en conjunto y soportar los sismos. Bien, ¿estamos claros hasta acá? Muy bien, listo. Como les decía, componentes de un pórtico siempre los vamos a identificar porque las cimentaciones, bueno, hasta el momento de repente ustedes lo conocen como bases, las cimentaciones siempre van a ser las zapatas. Ojo, cualquier tipo de zapata, ¿bien? Primero. Luego vamos a identificar que va a tener columnas, ¿bien? Va a tener vigas y va a tener losa. Pero si ustedes me están escuchando con atención, en ningún momento estoy mencionando muros. ¿Qué quiere decir? Que los muros solamente son de apoyo, solamente me sirven como división. Otra característica por las cuales yo puedo identificar un sistema de pórtico es de que yo puedo utilizarlo para edificaciones de 5, 7, 10, 15 pisos. Otra de las características es que la luz libre, es decir, el espacio que hay entre columnas, es bastante holgado hasta llegar tal vez a los 9 metros, bien, sin necesidad de hacer ningún otro tipo de refuerzo adicional. Bien, entonces ahí vamos viendo las características de nuestro sistema de pórtico. Y como ya les estaba diciendo, no estoy mencionando en ningún momento los muros, pero en algunas ocasiones vamos a necesitar algo que se llamen muros portantes, pero casi siempre nuestras edificaciones de pórtico van a tener muros de tabique o los muros no portantes. Quiere decir lo siguiente,
que si yo en una estructura aporticada boto un muro, muevo un muro, mi estructura va a seguir funcionando de la misma manera, siempre y cuando este muro lo identifique como un muro no portante, como un tabique. Bien, ¿ustedes han tenido la oportunidad de asistir a la universidad, a aula? No, me dicen. Bien, al primer ciclo. Sí, ya me imaginaba. A ver, para los que han podido tener esa oportunidad, a ver, les voy a hacer una referencia de la universidad. Ustedes en aula, en algún momento habrán visto que algunas, o bueno, cuando han golpeado alguna pared, ¿no ha sonado como hueco? Como si fuera de drywall de repente. Sí, pura columna silosa. Ya. Esos muros son los muros tabique, los muros no portantes, que pueden ser de otro material que no sea ladrillo, albañilería. Bien. Pero hay algunas ocasiones donde sí necesito yo mis muros portantes. ¿Para qué? Para ayudar a mi estructura a soportar los sismos. Entonces, ¿cuándo también vamos a utilizar nuestras infraestructuras de pórtico? Las vamos a utilizar en, por ejemplo, instituciones educativas. Bien. Una vez que ya esté terminado el muro, ¿cómo puedo yo reconocer que un muro es portante o no portante? Porque eso es importante para que ustedes sepan cuándo van a demoler, cuándo van a hacer una remodelación. No vaya a ser que ustedes digan, no, sí, la ingeniera me ha dicho que tiene que tener zapata, quiere decir que si esta edificación tiene zapata, los muros los puedo botar y luego terminan con la casa cayéndose por hacer una remodelación. No es tampoco así. Se tiene que identificar todo el sistema. Y ahorita van a ver por qué. Por su continuidad, más o menos vamos viendo eso. Muy bien, Iván. Muy bien. Gracias por tu participación. Cuando yo voy a identificar tabiques o muros no portantes, tienen que necesariamente tener esta característica. Cuando voy a hacer la repartición de cargas o la transmisión de cargas, mejor dicho, yo voy a tener acá carga viva, carga muerta. Lo que creo que la semana pasada o ayer me dijeron carga viva, no recuerdo. Bien, voy a tener acá entre carga viva, carga muerta sobre esta viga de pórtico. ¿Cómo va a ser la transmisión de cargas? Van a pasar todas estas cargas a las columnas. Y de las columnas, miren, lo está transfiriendo. Supongamos que acá tengo mis cimentaciones. ¿Ok? Y de mis cimentaciones va a ir al piso, al suelo. Bien. En toda esta transmisión de carga, ¿en algún momento toqué el muro? No. ¿Por qué creen que no toqué el muro? ¿Por qué creen que esta transmisión de carga se hizo así? ¿Alguna idea por qué no pasó por el muro? Porque el muro no cumple una función. ¿Es por qué? Muy bien. Lo que nos dice Glisman, está aislado. ¿Por qué está aislado? Está aislado por una junta de dilatación que en este caso se le ha puesto el tecnopor. Bien, exacto, Iván, solo actúa de relleno en este caso, pero ¿cómo yo le doy esa función de relleno? Porque bien yo puedo poner el muro, puedo ejecutar el muro y va a tener contacto con mi columna, con mi viga, y va a tener un comportamiento distinto. Entonces, ¿cómo yo garantizo que mi muro va a ser un tabique cuando yo separo mi muro de mi estructura de pórtico? ¿Cómo lo voy a separar? ¿Cómo lo voy a aislar? Por medio del tecnopor. Bien, entonces, si se dan cuenta, necesito yo para mi muro columnas, no las columnas de pórtico, sino unas columnas que se van a llamar columnas de confinamiento. Algunos también les llaman columnetas. Bien.
Esther, en este caso es una estructura porticada porque en albañilería confinada sería distinto. Sí, vamos a ver ya también albañilería confinada que van a ver que es completamente distinto. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo acá doble columna, separado por una junta de dilatación. Y también tengo doble viga, que en algunos momentos alguien puede llamar viga collar, viga collarín o viga solera. Ojo, vigueta no es. Vigueta es lo que tenemos en nuestra losa aligerada. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya tengo mis muros tarrajeados, ya los tengo terminados? ¿Cómo puedo identificar un muro de tabique con un muro portante? Se supone que yo acá este muro ya lo tengo completamente tarrajeado, es decir, de la siguiente manera. Ya está así, tapado. ¿Cómo podría yo identificar si simplemente yo veo que es todo un muro? La manera de cómo yo lo voy a identificar es la siguiente. Cuando se hace el tarrajeo, se va a hacer acá algo que se le llama bruña, es decir, voy a hundir mi tarrajeo, bien, en estas zonas donde está el tecnopor, por dos motivos. Primero, porque el tecnopor no pega con el concreto, bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tarrajee va a empezar a querer salirse, despostillarse un poquito, ¿bien? Y se ve estéticamente mal. Y el segundo motivo por el cual yo estoy haciendo estas bruñas es porque, o estas hendiduras en realidad, es porque yo voy a guiar las fisuras que sucedan en caso de algún movimiento, no necesariamente sísmico, porque ustedes saben que estamos en constante movimiento. Entonces, cuando suceda alguna fisura, va a ir por esta zona y ya no va a ir por el muro, ¿ok? ¿Por qué? Porque también puede causar algún tipo de miedo a las personas que no conocen los temas estructurales y pueden decir que está mal construido, está mal ejecutado o que el muro se les va a caer. ¿Bien? Iván, casi siempre se nota. Bueno, sí, a veces, depende. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un muro con estas características, es decir, que tiene acá como un bordecito, como si lo estuviéramos enmarcando, definitivamente ese es un muro de tabique. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes botan el muro, retiran el muro, no va a haber ningún inconveniente. La estructura va a trabajar tal cual. Pero si ustedes encuentran que el muro está unido a las columnas, quiere decir que tenemos que analizarlo si es un muro portante. ¿Bien? ¿Me entendieron el tema del tabique, de los muros portantes, no portantes? Ok. Ahora por ahí me decían que podíamos reconocer un muro portante si es que estaba igual por continuidad, nos dijo por ahí Iván. ¿Qué nos quiso decir Iván con ese tema de continuidad? Miren, yo tengo acá dos muros que están en continuidad de altura, pero cuando yo estoy hablando de una estructura de pórtico, yo no puedo en sí decir que este muro es un muro portante, porque tendría que cumplir algunas otras características. Cuando estamos hablando de pórtico, no necesariamente deben de tener continuidad. Yo lo puedo tener acá hasta los dos segundo piso, ese muro, y en el tercero desaparece, y en el cuarto, quinto aparece por otro lado ese muro, igual sigue siendo muro portante. ¿Por qué? Porque va a descansar en otro tipo de viga y va a ser otro tipo de transmisión de cargas, etcétera. ¿Puede suceder? Por supuesto, puede suceder. Entonces, cuando estamos hablando de pórtico, nuestros muros portantes y no portantes los vamos a distinguir si es que están aislados o no de nuestra estructura principal, que es nuestro pórtico. Este es el plano en planta. Acá, como ven, nuestro muro de ladrillo, nuestra columna, que sería nuestra columna de confinamiento, nuestra junta de dilatación, y lo que tenemos acá es nuestra columna de pórtico. ¿Ok? ¿Claros con el tema de los muros? Muy bien. Ahora tenemos otro sistema.
seguimos dentro de los concretos armados y nos dicen muros estructurales, ¿bien? Donde por lo menos el 70% de la fuerza de la cortante basal actúa en nuestros muros. Ok, pero si yo estoy viendo un plano, ¿cómo yo entiendo los cálculos del 70%, 80%? Tengo dos opciones. Revisar la memoria de cálculo, ¿bien? Para saber cómo han hecho el tema del espectro sísmico, cómo han calculado la cortante basal o cómo han configurado de repente algún software. Puede ser, pero tal vez no tengo toda la experiencia como para entrar en una memoria de cálculo, pero sí tengo las nociones necesarias como para identificar y diferenciar un pórtico de un sistema de muros estructurales. Si ustedes notan la diferencia, acá no tengo columnas, o si las tuviese, son muy pequeñas o son aisladas. Lo que yo tengo acá, básicamente, son muros portantes, que pueden ser de albañilería como pueden ser de concreto. Vale decir que acá yo puedo colocar placas de concreto. Bien, igual van a estar unidas por vigas. Exacto, Esther. Las placas, en algún momento, algunos especialistas nos dicen que puede ser solamente de concreto, algunos otros nos dicen que puede ser también de albañilería. Pero cuando hablamos ya de albañilería, podemos decir que son muros portantes. Bien, esas placas de albañilería. Entonces, por eso a veces tenemos que saber interpretar también algunos autores estructurales. Bien, ¿cuáles son los componentes de este sistema de muros estructurales? Va a ser zapatas, placas, viga y losa. Bien, así de simple, esos son sus componentes. En este caso, igual vamos a poder tener muros tabique, es decir, muros no portantes. Bien, luego, no sé si hay preguntas acá, si me entendieron. Hola. Dijo zapatas, vigas, losas, ¿qué más? No, zapatas, columnas, viga, losa. ¿No era zapata, ¿Sí? ¿Me placa, confirman? viga y losa? Zapata, placa, viga, losa. A ver. Zapata, placa, viga, losa. Ahí está. Bien. Pasamos al dual. En este caso, nos dice que la fuerza cortante lo toman los muros al 20% y no menos del 70% van a nuestras columnas. Es decir, acá vamos a hacer una combinación de pórtico y muros portantes. Bien, ¿cómo lo voy a identificar? Lo voy a identificar cuando tenga, si ustedes se dan cuenta acá, no una, dos placas, sino voy a tener una cantidad considerable de placas versus la cantidad de columnas que yo voy a tener. Si nosotros nos remitimos acá, todos, la mayor parte de nuestra edificación está compuesto por placas. Que por ahí puedo tener columnas, por supuesto, voy a tener columnas. ¿Cómo voy a identificar mi pórtico? La mayoría son columnas. ¿Puedo tener una placa? Sí. ¿Sigue siendo pórtico? Sí. ¿Por qué? Porque todo el 80% lo está absorbiendo de la cortante basal, lo está absorbiendo a mis columnas. Bien. Acá en el dual es una combinación de los sistemas que ya hemos visto. Bien. Quiere decir que tenemos un equilibrio entre el uso de placas y el uso de columnas. Bien. ¿Cómo se va a, si es una combinación? ¿Qué lo componen? Lo componen igual. Zapatas, columnas, placas, viga, losa. Bien, si se dan cuenta, en ningún momento mencionamos el tema de muros. Bien, ¿sí estamos claros hasta acá? Muy bien. Ahora, ¿por qué les digo que es importante conocer estos sistemas estructurales? Cuando yo voy a hacer el metrado, hablando ya propiamente de metrado,
¿Habrá diferencia entre una columna de pórtico y una columna de confinamiento? De lo que ustedes están observando acá, sí. Quiere decir entonces que yo tengo que conocer el proceso constructivo. Lo que les he mencionado de zapata, columna, placa, viga y losa es el orden en el cual nosotros vamos a ejecutar estos tipos de sistemas estructurales. ¿Ok? Entonces empezamos desde acá. Pórtico, zapata, columna, viga, losa. Ese es el orden. Si yo tengo muros estructurales, zapata, placa, viga, losa. Si yo tengo dual, zapata, columna, placa, viga, losa. Pero si ustedes se dan cuenta, todos repetimos zapata, viga, losa. Bien, en medio puedo tener solo columnas, solo placas o la combinación de ambas. ¿Sí estamos? Muy bien. Luego tenemos un sistema estructural que ya no tiene mucho que ver con nuestros pórticos, ¿bien? En este caso tenemos edificaciones de muro de ductilidad limitada, los famosos MDL, ¿bien? Como me han dicho que casi todos son de Trujillo, no sé si habrán visto, no sé si en algún otro lugar, pero es más común que hay acá en Trujillo, edificios, viviendas, con muros de concreto de 10 centímetros. Ya. Esos son los famosos MDLs, ¿bien? Que fue un boom, la novedad, como que hace 15, 18 años, era la novedad acá en el Perú, que trajeron inclusive encofrados metálicos, pero era un sistema estructural que se utilizaba hace años en África y que ya lo estaban poniendo en desuso. ¿Por qué? Porque mucho vibra en los últimos pisos, ¿bien? Y es por eso que en la norma, la RNE 030, puso este límite, como máximo 8 pisos, porque se ha comprobado que en los últimos pisos la vibración, luego de un sismo, permanece en el mismo periodo de lo que duró el sismo. Es decir, si el sismo duró, no sé, 30 segundos, el departamento que quede en el 9º, 10º piso, que si hay edificios de MDL de esa altura, sigue vibrando por esa cantidad de tiempo y hace que las personas tengan mayor temor a esas alturas en este tipo de edificación. Entonces, por eso la normativa solamente nos permite construir hasta un máximo de 8 pisos y es ahí donde ya se redujo el uso de este sistema estructural. Bien, ¿cuál es la característica de este sistema estructural? Como ya les dije, todos son los muros de 10 centímetros, pero el acero que utilizan es otro tipo de acero. Es un acero que se le llama acero electrosoldado. No es el acero corrugado que nosotros comúnmente conocemos, sino es un acero de refuerzo con una resistencia de fluencia mayor a la de 4200, que es lo que tiene nuestro acero corrugado. Bien. En este caso, hay zonas, como las zonas donde se van a tener las instalaciones sanitarias, donde los muros tienen que ser más anchos. En esos espacios se les coloca muros y columnas tradicionales, podría decirse. ¿Por qué? Porque al tener nuestro muro de 10 centímetros y la tubería de desagüe de la misma dimensión, sobresalen nuestras tuberías. Entonces, no es lo ideal para zonas donde existan instalaciones sanitarias. Bien. ¿Cuál es el proceso constructivo? En este caso, la cimentación puede ser zapata como puede ser platea de cimentación. Lo ideal para este tipo de edificación son nuestras plateas de cimentaciones. Quiere decir que toda la parte de acá abajo es un solo de concreto. Como si yo vaciara un piso, esa es una platea de cimentación, pero lógicamente tiene acero. Encima de esa platea de cimentación ya se puede colocar o se van a ejecutar nuestros muros de MDL. Es decir, voy a sacar de mis plateas de cimentación mis aceros electrosoldados
Es decir, acá está mi platea con todos sus aceros y de acá voy a elevar mis mallas para poder vaciar todos mis muros. En este caso, la limitante también tenemos de que no puedo yo tener diferentes arquitecturas por piso. Va a ser uno solo, del piso 1 hasta el último piso. ¿Me entendieron cómo es este tipo de sistema estructural? Muy bien. Entonces, con esto terminamos el tema de concreto armado y pasamos a albañilería. No sé si hay preguntas. ¿Todo claro hasta acá? Ya. Ok. Luego pasamos a albañilería. Bien. Es tal vez el sistema más común que hemos visto, a pesar de que pórtico siempre lo escuchamos en la universidad, pero cuando estamos en nuestro día a día, inclusive antes de ingresar a la universidad, ustedes habrán visto o habrán conocido edificaciones donde hacen de pura albañilería, ¿bien? Donde hay cimientos corridos que, bueno, los maestros de obra le llaman bases, o para conversar con las personas que no entienden de ingeniería les podemos decir bases, ¿no? ¿Qué más tiene esta albañilería? Se caracteriza porque todo está en función de muros, ¿bien? En este caso es muy difícil tumbar un muro, botar un muro y que no afecte a la estructura, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el proceso constructivo de nuestras albañilerías? Nuestra albañilería va a estar compuesto por una albañilería confinada por cimiento corrido, sobre cimiento, muro, columna, viga y losa. Ojo con el orden. Cimiento, sobre cimiento, muro, columna, viga, losa. Lo voy a escribir. Cimiento corrido, sobre cimiento, muro, columna, viga, losa. ¿Estamos? Hola. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces acá? ¿Cómo va a ser la transmisión de carga? Tengo acá mis cargas, tanto vivas como muertas. Sismo todavía no existe. Estas cargas van a llegar a nuestras vigas. Nuestras vigas lo van a repartir a nuestros muros. Miren, nuestros muros lo van a repartir a nuestros cimientos corridos a nuestro cimiento y de ahí al terreno natural. Bien, de manera, en un porcentaje mínimo, van a transmitir la carga acá a las columnas. Bien, pero lo principal es así todos nuestros elementos verticales. Les hago una pregunta. ¿Es necesario que yo coloque zapatas para reforzar una albañilería confinada? Sí, se refuerza con las zapatas. Depende del estudio de mecánica de suelos. Bien. A ver. Vamos a ver acá. Voy a volver a hacer mi distribución de carga. Miren. Y yo voy a colocar, como ustedes me han dicho, una zapatita acá. Que lógicamente las zapatas tienen que ir debajo de las columnas, ¿no es así? Miren. Esta es mi columna. Esta es mi viga. Mi zapata está acá. ¿Estamos? Voy a empezar a hacer mi distribución de carga. Carga viva, carga muerta,
todo va a mis vigas, se transmite al muro. ¿Sobre qué está cimentado mi muro? ¿Cuáles son las cimentaciones? El cimiento corrido. Muy bien. Bien. Va a transmitir al sobrecimiento y de acá transmite al cimiento y de acá al terreno natural. Díganme. Exacto. Díganme en qué ayudó la zapata. ¿Ayudó, afectó, modificó la transmisión de cargas? En esa parte nada. Igual, yo pongo una columna acá, perdón, una zapata acá, donde está esta otra columna. ¿Ayuda? Pongo otra zapata. Lo único que hace las zapatas en una albañilería confinada es gastar. Gasto de dinero, gasto de material, gasto de tiempo. Y yo les apuesto lo que quieran que hasta el día de hoy ustedes tenían la noción de que una zapata ayudaba en una albañilería confinada. Muy buena pregunta, Vilma. ¿Por qué la usan? Porque tienen la percepción, tienen la ilusión de que una zapata es la cimentación máxima, es lo mejor que se puede hacer en cimentaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sí nos ayuda para un pórtico. ¿Bien? La platea se utiliza de manera esporádica y en casos específicos. ¿Bien? Por eso es importante que primero conozcamos nuestros sistemas estructurales antes de lanzarnos a decir, no, sí, ¿sabe qué? Señor, señora, pongan ahí una zapata y va a ver que su casa va a estar bien fuerte. ¿Me sirvió de algo? De repente yo le cobré por el diseño de la zapata, pero el único beneficiado fui yo y tampoco ese es el objetivo, ¿no? Juan, por el tipo de terreno, pero mira, ¿en qué distribuyes mejor una carga? ¿En una carga puntual, como tenemos acá en una zapata, es decir, se va a hundir solito esto, o reparto toda la carga en una superficie más amplia? Ustedes que ya llevaron física. ¿Qué es mejor? ¿Carga puntual o distribuida? Por supuesto, distribuida. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque al momento que nosotros hagamos una altura de planos, inclusive parametrados, tenemos que saber si el muro que estamos metrando es de una albañilería confinada, si el muro que estamos metrando es de un pórtico. Ojo, con esto no quiero decir que los planos van a ser netamente cimientos corridos o van a ser netamente zapatas. ¿Por qué? Y ahora, sabiendo esto, les voy a explicar el por qué. Vamos a ir acá. Supongamos que este es mi planito de un primer piso. Bien. Tengo acá mis columnas. Bien. Y yo voy a tener por cada columna, lo ideal es una zapata. ¿Por qué les digo lo ideal? Porque en realidad yo puedo tener zapatas combinadas o, como dice por ahí Esther, una platea de cimentación. Bien, yo puedo tener acá mi zapatita. Bien. Voy a tener acá mi zapata, voy a tener acá. Bien. Acá. Y ya hice mi plano de cimentaciones. Listo. Ahí está. Bien. Si yo tengo acá que esta es mi vereda, bien, que este es mi lado frontal de mi terreno, esta es mi parte posterior y este es mi lateral izquierdo y este es mi lateral derecho. Bien, derecho, izquierdo.
posterior. Si es una vivienda, yo puedo tener acá puertas. Tengo mis 2 portones y no tengo problema. Supongamos, en estos lados, tanto izquierda, derecha y posterior, ¿necesito muros? Sí. ¿En qué voy a cimentar los muros que voy a tener en todo este perímetro? Ahorita voy a eso, Francisco. ¿En qué voy a cimentar? Sí, ahorita les contesto, Francisco y Vilma. ¿En qué voy a cimentar los muros que necesito acá en el perímetro? ¿En los cimientos corridos? Muy bien, en los cimientos corridos. Vale decir que es muy raro entonces que yo encuentre un sistema de pórtico puro, tal cual lo estamos viendo acá, porque de todas maneras yo voy a necesitar en algún momento algún muro que me ayude. Bien, no necesariamente un muro de tabique, pero estas cimentaciones van a ser igual para un muro de tabique o un muro portante, ¿ok? Ingeniera, entonces en realidad se puede utilizar como los dos sistemas, ¿no? Combinarlos. Ajá, ahí vamos. Bien, a eso se le llama dual. En realidad, lo que estoy cambiando acá es un poquito la cimentación. Pero con esto no quiero decir que esta es una albañilería confinada, ojo. Solamente estoy complementando la noción que tienen que tener ustedes respecto a las cimentaciones. Bien. Entonces, por ejemplo, Francisco me preguntaba, ¿en qué caso recomiendo usar zapatas? O definitivamente no. ¿En qué caso se utiliza zapatas? Cuando el sistema estructural está basado en que nuestras columnas o placas resistan todo el peso, resistan todos los esfuerzos. ¿Sí me entienden? Si yo he determinado que el sistema estructural voy a necesitar mis columnas robustas, bien, voy a necesitar placas, es un sistema dual, ¿bien? ¿Sí te contesté la pregunta, Francisco? Ya. Segunda pregunta, que era de Vilma. Entonces, ¿podríamos construir sin zapatas? Sí, podemos construir sin zapatas siempre y cuando sea una albañilería confinada pura. ¿Ok? Solamente cimientos corridos. Las viviendas comunes... Perdón, un ratito. Las viviendas comunes... Uy, ya nos pasamos de tiempo. Perdón. Ya. Ingeniero, solo una última pregunta, por favor. Sí, no se preocupe. En el primer piso sí vamos a colocar los muros y en el segundo piso solamente va a ser como, no vamos a utilizar los muros. ¿Qué podemos utilizar, las zapatas o el cimiento corrido? Ya. Muy buena pregunta. Va a depender de cuánto espacio yo tenga entre columna y columna. Si ese espacio es mayor a 4 metros, definitivamente optamos por pórtico. Quiere decir que nuestras columnas van a ser lo que van a soportar todo el peso. Pero si mis espacios entre columnas o entre vigas, mejor dicho, es menor a 4 metros, prefiero utilizar el muro, que es lo que me va a salir más económico. 2.50 la distancia entre columnas, utilizo el cimiento corrido. Sí, pero 2.50 es más pequeño que una habitación, así que por eso les digo 4 metros, que es el largo máximo tal vez que puedo tener yo de un muro. 3.70. Sí, por ahí vamos. Pero todo va a depender. ¿En esa distancia de 3.70 utilizo las zapatas o no? No, si tienes 370, o sea, toda la característica de tu edificación en arquitectura es uniforme, tengo los mismos muros en altura, definitivamente haz albañilería. Pero si no tienes los mismos muros en altura, si tienes distintas distribuciones, si tienes distancias grandes, pequeñas,
puedes combinar pórtico con albañilería, que en realidad finalmente se llama dual. ¿Bien? Okay. Yo sé que ahorita van a haber muchas preguntas, yo lo sé, pero ya estamos con el tiempo y eso es lo malo de este horario, ¿ok? Así es que, ¿qué les parece si lo dejamos acá? ¿Su única bibliografía es la E070 o alguna más? En este caso, miren, pueden utilizar, si quieren saber de albañilería, de Flavio Abanto, del ingeniero Flavio Abanto, tiene buenos libros de albañilería, son bastante didácticos. Eso pueden utilizarlo si es que quieren diseñar albañilería y entenderlo un poco más. Ahora, el tema de concretos, sí, es la norma, o de repente algún otro libro de concreto que ahorita se me ha ido de la mente el autor, pero sí, para la otra semana les tengo, si gustan, autores para que ustedes puedan revisar.